situación de la fiscal suprema, ex fiscal de la Nación, doctora Delia Espinosa. Y vamos a hablar con el doctor César Ochoa, que como digo, es un magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Ochoa, muy buenas noches, gracias por venir a RPP. Muy buenas noches, señor Carvalho. Lo más cerca posible del micro, por favor, para que todo el mundo pueda escucharlo. Buenas noches a todos y todas. Con la mayor claridad. Como usted comprenderá, muchas personas que se interesan en la vida de nuestra sociedad y de nuestro Estado están confundidas por el ir y venir que ha habido en torno primero a la señora Patricia Benavides, luego a su sucesora, Delia Espinosa. Finalmente, ustedes han debido terciar en un proceso de demanda de competencias entre dos instituciones diferentes y han tomado una decisión respecto de un amparo frente al cual la Junta Nacional de Justicia había planteado un recurso de cautelar, una medida cautelar. Explíquenos, por favor, de dónde viene el problema y cuántas idas y venidas ha habido en torno a la situación institucional de la doctora Delia Espinosa. Bueno, sobre las idas y venidas, no quisiera pronunciarme, sino sobre la intervención del Tribunal Constitucional. Este último fase. Interviene para resolver conflictos de competencia o atribuciones entre órganos constitucionales. Eso está previsto en la Constitución como atribución del Tribunal Constitucional. En este caso, un conflicto de competencia entre la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial. ¿Qué cosas sostenía cada una? ¿Por qué había un conflicto de competencia? Bueno, en primer lugar, se ha admitido la demanda. El primer auto es admitir la demanda de conflicto de competencia. Ustedes, jueces constitucionales, de acuerdo. Hemos admitido, se va a correr traslado de la demanda para que en el término de 30 días hábiles conteste el Poder Judicial. Y el segundo auto, una vez ya admitida la demanda, es un auto cautelar que se ha concedido a la Junta Nacional de Justicia para que se suspenda mientras se resuelve el proceso competencial. Ustedes lo resuelven. Determinados a que nosotros vamos a dirimir este conflicto de competencias como órgano de cierre de la interpretación constitucional. ¿Cuánto tiempo puede tomar que ustedes se pronuncien sobre el fondo, sobre el conflicto de competencia? Porque lo que están haciendo ahora es una medida cautelar. Pero el tema de fondo, ¿cuánto? El tema de fondo, como le digo, en el auto 1, sí, se corre traslado, ese es el término procesal, sí, a la parte demandada para que conteste la demanda y tiene 30 días hábiles para contestar la demanda, con lo cual eso ya demora porque puede decidir contestar en el último día hábil, ¿no? Entonces, después se va a tener que convocar a una audiencia pública y ya después de la audiencia pública ya corre el plazo que está previsto en el Código Procesal Constitucional, que no es muy extenso para que resolvamos. ¿No es muy extenso? ¿Es de cuánto? El dato está en el código, puedo equivocarme. 3 meses. No más de 3 meses. No más de 3 meses. O sea que con buena suerte sobre el fondo del problema que se ha planteado entre la Junta Nacional de Justicia y la jueza y la fiscal Delia Espinosa, lo podremos tener terminando el primer trimestre del próximo año. Sí, es dentro de los términos que normalmente están previstos en el Código Procesal Constitucional, se debe resolver. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho por ahora a través de este auto cautelar? Este auto cautelar dispone la suspensión, a su vez, de una medida cautelar dentro de un proceso de amparo promovido por la señora Delia Espinosa con relación a una medida que había tomado, a su vez cautelar también, la Junta Nacional de Justicia en un procedimiento disciplinario. ¿Cuál fue la medida que tomó la Junta Nacional de Justicia? La medida de la Junta Nacional de Justicia fue una medida de suspensión temporal, que es también una medida cautelar, pero dentro del proceso disciplinario. ¿Y qué cosa argumenta la Junta Nacional de Justicia? Que es un organismo que justamente nombra magistrados y fiscales, ratifica a magistrados y fiscales e impone sanciones a magistrados, incluida la destitución. Y como medida cautelar, no como medida definitiva, puede suspender al magistrado o al fiscal supremo o al fiscal que fuere, ¿no?,
mientras inicia el procedimiento de investigación. De acuerdo. Todo esto bajo la autoridad del doctor Gino Ríos, que cesa de ser presidente de la Junta a fin de año para ser reemplazado por la que era vicepresidenta. Bueno, ya no, entiendo que hay una nueva eso es, presidenta. En un proceso de la señora Cabrera, ya. En un pequeño paréntesis, había una objeción de carácter judicial sobre el señor Gino Ríos, en el sentido de que cuando fue elegido no había hecho patente que había sido objeto de un proceso judicial por violencia familiar. ¿En qué quedó eso? Mire, ese asunto no es materia de este proceso competencial. Pero habrá echado un vistazo para saber con quién está lidiando usted o no. No, aquí es la Junta Nacional de Justicia que tiene y toma un acuerdo como colegiado. No es el señor Gino Ríos el que promueve este proceso competencial contra el Poder Judicial o contra la señora tal. No. Es la Junta Nacional de Justicia, órgano constitucionalmente autónomo que tiene entre sus atribuciones más importantes en la Constitución los procedimientos disciplinarios, una potestad disciplinaria que existe en nuestro sistema. Algunos discrepan, otros no, a quienes afirman que no sería conveniente eso, pero eso es lo que está previsto en nuestro diseño constitucional. Y en este caso, el punto de partida es una medida disciplinaria que significó la suspensión de 6 meses a la señora Adela Espinosa, fiscal de la Nación. ¿Por qué se le suspendió? Mire, como le repito, ¿qué es lo que estamos señalando en este auto? Que esa medida es una medida cautelar para facilitar el procedimiento de investigación disciplinario. Si se suspende esta medida cautelar, a nuestro juicio, quienes hemos votado en este auto, para conceder la medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia, se estaría interfiriendo justamente en la potestad de investigación. Y si no, ¿cómo se podría ejercer la potestad disciplinaria? Porque una cosa muy diferente es que aplicada una sanción, esta sea arbitraria, sea desproporcionada, haya violado el debido proceso, está abierta la posibilidad del amparo. Pero a nuestro juicio, a primera vista, esa es la impresión que tenemos para conceder esta cautelar, se estaría interfiriendo, impidiendo la investigación. Y eso no podría ser, en principio, tutelable mediante un amparo, mediante una medida cautelar, porque podría terminar en un blindaje a la persona. Un amparo para que no se investigue. Y es lo que más tememos, que hayan blindajes acá. Blindaje de ningún tipo. De cualquier tipo. Este Tribunal Constitucional, este Pleno, por ejemplo, en un conflicto competencial que promovió Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación, falló justamente en el sentido que sí se le podía investigar. Porque nosotros considerábamos que no se podía impedir la investigación sobre determinados actos de administración interna, recuerdo. ¿Qué es lo que ella adujo? Sí. Que adujo y fue también motivo de un conflicto competencial. En este caso, es un auto cautelar, todavía no nos hemos pronunciado. Consideramos a primera vista, y por eso hemos tomado esa decisión, de que esta medida cautelar de gran medida estaría o sería un riesgo de interferencia en un proceso de investigación. Lo que ustedes han decidido es que la justicia no puede, a través de una medida cautelar, impedir que la Junta Nacional de Justicia proceda a un procedimiento disciplinario. Eso es lo que decimos. No puede haber una cautelar para impedir una investigación, porque imagínese usted. Entonces, podría terminar esto en un blindaje. Y entonces, acá terminó este procedimiento. La señora Adela Espinosa tiene que acatar esta suspensión impuesta por la Junta Nacional. No hay más procedimiento que hacer. Bueno, aquí, tiene que acatar el Poder Judicial en primer lugar, ¿no? Y tiene que ejecutarse la medida cautelar, que es también una medida pues, provisional mientras se tramita este proceso competencial. De acuerdo. Entre tanto, ¿qué va a pasar con la señora Espinosa? Tiene que retirarse, tiene que dejar de sesionar en la Junta de Fiscales Supremos. Ese es el efecto, efectivamente. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se va a hacer efectiva esta decisión? Desde que toma conocimiento con la
en este caso ya con la publicación. Pero ustedes se dirigen a la justicia primero, al Poder Judicial. No lo dirige, claro, porque aquí la emplazada, las partes, ¿quiénes son? No es la señora Delia Espinosa, es un conflicto entre instituciones, en el cual dirime este conflicto competencial como órgano de cierre el Tribunal Constitucional. Esa es una de las atribuciones del tribunal. Se dice que está interfiriendo en el Poder Judicial. No, ya sobre eso hay jurisprudencia en materia de casinos y tragamonedas, en materia de permiso de pesca. Esa es una atribución del Tribunal Constitucional, además prevista en el Código Procesal Constitucional, de suspender aquellos actos judiciales. Incluso judiciales. De acuerdo. Ahora, permítame preguntarle algo que no tiene directamente que ver con su competencia, pero que es útil que la gente entienda. Paralelamente ha habido un procedimiento en el Congreso de la República, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que la ha inhabilitado por 10 años a la señora fiscal de la Nación. ¿Qué relación hay entre lo que ustedes hacen y lo que hace el Congreso? Mire, son procedimientos diferentes. Aquí, ¿qué estamos conociendo? Lo que ha hecho el Congreso, no. Este es un proceso entre la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial, porque la Junta estima que se está menoscabando su atribución disciplinaria y de investigación. En el caso del Congreso, lo que existen son procesos de tipo político, son jurídico-políticos, ¿no? En este caso de acusación constitucional, juicio político, ¿no? Que tiene otra connotación. Y sobre eso el Congreso, el Pleno, ha votado, ¿no? Imponiendo una inhabilitación por 10 años. Sobre eso no hay relación. Una cosa es el proceso parlamentario de juicio político y otra muy distinta es el procedimiento disciplinario por faltas que haya podido cometer o infracciones que haya podido cometer un magistrado o un fiscal. Pero supuesto que ustedes hubiesen reconocido el amparo que la justicia concedió a la señora Delia Espinosa, ella hubiera sido igualmente víctima de la decisión tomada por el Congreso. Y hubiera tenido que acatarse son procedimientos distintos, sí. situaciones distintas. El resultado lleva a lo mismo, ¿no? Lleva a que no pueda ejercer sus funciones de fiscal. Sí, efectivamente, ¿no? La inhabilitación le impide, pues, funciones. Ahora, puede, como ustedes saben, impugnar esa decisión, y entiendo que lo ha anunciado. ¿Ante quién? Ante el Poder Judicial. Y el Poder Judicial. ¿Y terminará con ustedes? No necesariamente. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional solamente conoce denegatorias, ¿no? Claro. En caso de, si le dan razón, mediante recurso de agravio constitucional, sí. Porque hay la idea que todo va al Tribunal Constitucional. Señores. Ese es un error. No, claro, estaba presumiendo que llegaría en el caso de que la justicia... Podría llegar en caso que el Poder Judicial le deniegue. Por ejemplo, el señor Vizcarra le denegó pues el Poder Judicial en 2 instancias y vía RAC, ese recurso de agravio constitucional llegó al Tribunal Constitucional. Y ustedes dijeron, procédase. Ratificamos que no había ninguna vulneración constitucional en ese caso. Muy bien. Entonces, en este momento, la señora Delia Espinosa no puede sino esperar que su auto llegue a la justicia, que la justicia reconozca que no puede conceder el amparo y que transmite eso a la Junta para que la señora Delia Espinosa sea separada. Bien. En este momento se tiene que acatar la medida cautelar que a su vez haya pronunciado el Tribunal Constitucional en favor de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, repito, no confundir con la situación de la inhabilitación, que es un tema parlamentario, que es una sanción parlamentaria que puede ser impugnada por la interesada. ¿Qué recurso tiene la señora Delia Espinosa, que la sabemos es una persona que da batalla cuando cree que tiene razón? Definitivamente, sí, la hemos visto, ¿no? En varios frentes. ¿Qué recursos tiene ahora después del pronunciamiento de ustedes? Mire, aquí lo que tiene, ella directamente no es parte. Sin embargo, podría solicitar su participación en el proceso como tercero con legítimo interés. No es que yo le esté dando una sugerencia, usted me está preguntando en términos genéricos. Ella se lo habrá imaginado sola. No, yo no estoy recomendando absolutamente
nada porque no es mi función. Bueno, en todo caso, ¿tiene alguna posibilidad todavía de reaccionar ante esta decisión? A esta doble decisión. Ya le estoy diciendo, ya sus abogados pueden definir la estrategia que consideren conveniente, ¿no? Muy bien, lo vamos a llamar entonces si se presentase esa situación. El tiempo que nos queda quisiera utilizarlo para conversar sobre otra decisión, que no es un auto, sino una sentencia, y que tiene que ver con una ley votada en el Congreso definiendo los términos de la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Defínanos en primer lugar qué es un crimen de lesa humanidad y desde cuándo existe en nuestros códigos y en nuestra práctica jurídica. Mire, justamente la sentencia, y aquí quiero pedirle que usted entreviste en su momento a nuestra presidenta, que es la ponente en este caso, y por tanto conoce todos los antecedentes con precisión. Es un documento contundente, varios cientos de páginas. En el punto número 3 se exhorta al Congreso de la República para que modifique el Código Penal al fin de incorporar, porque no está incorporado en el Código Penal, el delito de lesa humanidad tal como se encuentra previsto en los acuerdos internacionales, ¿no? Con la expresa inclusión del elemento contextual. ¿Cuál es? Que el hecho delictivo se comete en un contexto de exterminio sistemático, ataque generalizado a la población o a sectores de la población, que a juicio de 4 magistrados que hemos suscrito la sentencia no se ha producido en el Perú. En el Perú, lo hemos dicho en el fundamento 17, el Estado y la sociedad combatieron organizaciones terroristas con proyectos totalitarios que agredieron cruentamente a la población civil, siendo esta situación muy distinta a la ocurrida en otros países de la región, en la que existen evidencias de prácticas generalizadas o sistemáticas de violaciones de derechos humanos organizadas y cometidas por dictaduras militares. Ya los países no los voy a mencionar, ustedes sabrán a quién me refiero. Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Aquí ha habido una guerra contra el terrorismo. ¿Guerra propiamente tal? Digamos, en términos... conflicto armado interno, más que guerra, ¿no? Conflicto armado, digamos, sí, ha habido... No conflicto armado interno, yo no asumo esa terminología porque derecho humanitario internacional. La sentencia no la asume. Sí asume que ha habido una guerra. Una guerra, pero la guerra declarada es un estado de relación entre 2 estados. Acá no han habido 2 estados que se han enfrentado. Internamente ha habido una situación de ese tipo porque ha actuado la Fuerza Armada. Un jurista como usted, miembro del Tribunal Constitucional, debe saber perfectamente que una situación de ese tipo, dice usted, pero la guerra está definida. Ha sido un combate contra el terrorismo en esos términos. Pero no le gusta usar el concepto del derecho humanitario internacional, conflicto armado interno. No es que me guste, en la sentencia no lo hemos asumido. ¿Por qué no? Bueno, no tenemos por qué definirlo para llegar a la conclusión que hemos arribado. Nosotros lo que consideramos que ha habido un combate, una lucha, no en términos jurídicos de una guerra, pero sí un combate, una lucha entre el Estado y la sociedad y organizaciones terroristas. Y que no se ha dado este contexto sistemático de eliminación, exterminio de población civil o de sectores de la población civil, como ocurrió, sí, ¿no? Con situaciones militares que usted y todos conocemos, con dictadores militares en otros países de la región. Ahora, ese tipo de situación no se ha dado. Ahora, ustedes han tenido que estudiar y leer, entre otras cosas, el informe de la Comisión de la Verdad, me imagino, junto a otros documentos como el del Ejército. El del Ejército no asume, por ejemplo, esa definición de conflicto armado interno, ¿no? Bueno, ahora, lo que sí habrán visto es que han habido casos de una práctica sistemática no generalizada, pero una práctica que ha supuesto coordinación entre diversas jerarquías y ha habido incluso el uso de un horno crematorio en un cuartel del Ejército, ¿no? Mire, si asumimos que hay un contexto de lesa humanidad, como podría haber ocurrido en otros países de la región, en situaciones que ya hemos mencionado, ¿quiénes serían responsables? Sería pues como Milosevic, ¿no? Entonces serían responsables los presidentes de la región. Que era civil, ¿eh? Claro, serían responsables ¿quiénes de esa estrategia? Los jefes de Estado. Pero eso sí fue una guerra.
declarada como tal, ¿no? Pero los jefes de Estado serían responsables. Pero regresemos aquí. Sí, acá no ha habido una ¿Quién guerra sería en sentido responsable técnico, ¿no? de una estrategia de lesa humanidad? ¿Sería el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, los presidentes, el señor Belaúnde, el señor García, el señor Fujimori? ¿Serían responsables los consejos de ministros, los ministros de defensa, de haber definido una estrategia de exterminio de sectores de la población? Si asumimos que aquí ha habido delitos de lesa humanidad. De acuerdo. Entonces, la tesis que han sostenido... Esa es la tesis que sí, nosotros sostenemos. la mayoría, 4 de 7, ¿no? Claro, 4 de 7. Que no ha habido acá la comisión de crímenes de lesa humanidad. Ahora, sobre la prescripción. Por eso exigimos, exhortamos a que se legisle en el Código Penal, que es una omisión inconstitucional a nuestro modo de ver, sobre la tipificación del delito de lesa humanidad. Justamente el derecho a la tipificación, al principio de legalidad penal, está amparado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos también ampara expresamente el derecho al plazo razonable, porque no puede haber pues, procesos que se prolonguen ad infinitum. Porque, ¿cuál es el sentido de la imprescriptibilidad? Por ejemplo, los nazis. Se invoca Nuremberg. Sí, pero ¿cuándo fueron ellos juzgados? Fueron juzgados pues al poco tiempo. No, 46, no ocurrieron estos procesos y se prolongaron durante décadas. Pero se sigue tema. juzgando nazis, ¿eh? Hasta hace un año ha sido juzgado uno claro, en Alemania. Asumiendo, claro, que ahí se cometieron delitos de lesa humanidad. Sí. Definitivamente. Sí. ¿No? Eso no está en discusión. Usted lo que propone es que se incorpore la definición del crimen de lesa humanidad en el Código Penal y que al mismo tiempo se les declare imprescriptibles. Mire, lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional es declarar infundadas las demandas de inconstitucionalidad. De la ley específica. Sí, ¿no? Y asumir una sentencia interpretativa. Es interpretar que respecto de los hechos cometidos con anterioridad a la vigencia de esta convención de imprescriptibilidad, Tratado de Roma, ¿no? ¿sí? Se aplicarán las reglas de prescripción conforme a las leyes penales vigentes al momento de la comisión de los hechos. O sea, ¿cuál es la prescripción? La prescripción ¿Cuál es el plazo de prescripción? de acuerdo a cada delito, o sea, pues homicidio, violaciones, en fin. Sin embargo, como por acción del Estado, estos fueron sustraídos de una efectiva investigación en aquellos casos en que el Estado, vía esas leyes de amnistía que nosotros no aprobamos, los plazos de prescripción se encuentran suspendidos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 210. Es decir, esos casos en los cuales hubieron ley de amnistía y que luego las sentencias fueron anuladas. Dice, así las cosas, este tribunal establece que el artículo 4 de la ley 32.107 es constitucional siempre y cuando, esa es la sentencia interpretativa, le estamos dando un sentido constitucional, cuando se tome en consideración la suspensión, no corre el plazo prescriptorio desde que ocurrieron los hechos hasta enero de 2002, cuando entra en vigencia justamente el Tratado de Roma. El documento internacional. Y cuando se anularon las sentencias expedidas en el fuero militar, conforme al criterio ya establecido por sentencias del Tribunal Constitucional que se menciona en la sentencia. En consecuencia, no se trata, pues, de una sentencia que esté consagrando la impunidad, como algunos de manera ligera afirman. De acuerdo. ¿Se va a publicar cuándo este documento? No, esto ya está publicado. Ya salió en la página web del tribunal. Parece que no le habían informado. No lo he podido leer. Yo estaba preparado para hablar con usted sobre el caso de la fiscal. Nuestra presidenta Luz Pacheco, que es la ponente. Vamos a tratar de llamarla para hablar con más calma sobre los alcances del crimen de lesa humanidad, el momento de su vigencia y los términos de su prescripción. Muchas gracias, doctor, por haber venido acá y por explicarnos lo que le concierne a usted, que era el auto cautelar. Que tenga un feliz fin de año. Si no nos vemos, felices fiestas
y conversaremos seguramente en enero sobre los temas que se planteen para entonces. Bueno. Nunca faltan. Bueno, todavía siguen emitiéndose sentencias del tribunal. ¿Cuáles esperamos? ¿Cuáles están se lo dejo. crepitando en la puerta del horno? Bueno, ya le dejo la sorpresa, estén al tanto. Bueno, sí, estamos siempre al tanto. Muchas gracias y otra vez buenas noches y feliz fin de año. Vamos a hacer una pausa y pasaremos a hablar de temas que tienen que ver con el Tribunal Constitucional, a temas que tienen que ver con la ley electoral y los procedimientos que hemos visto llevarse a cabo durante los últimos días. Buenas noches, doctor Ochoa.